Pedimos, Señor, que tú seas glorificado, Señor, en la vida de esta niña que está por nacer, Señor. Señor, que ella sea una niña, Señor, que te honre y te glorifique, Señor. Que te pedimos, Señor, que tú uses a sus padres para instruirla en la piedad, en la fe, en el Evangelio, y que ella pueda ser una mujer piadosa, Señor, una mujer de Dios delante de tus ojos, Señor. Te pedimos también por todas las hermanas de la iglesia, también todas las niñas que hay en nuestra iglesia ya también. Te pedimos, Señor, que tú igualmente, Señor, las bendigas y las uses, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Bueno, el día de hoy, mientras meditaba en qué iba a compartir, realmente me hice una pregunta. ¿Qué sería lo más importante que yo como padre le podría transmitir a mi hija? Yo de igual forma soy padre de una niña, y poniéndome en los pies de mis hermanos, compartiendo esta bendición de ahora ser padres de una niña, me hice esta pregunta: ¿qué es lo más importante que yo le puedo transmitir a ella? Y de igual forma, hermanos, espero que ustedes, nuestros hermanos, pero de igual todos nosotros, podamos meditar en qué le vamos a transmitir a las niñas, a las hijas de nuestra congregación. Y a toda la iglesia les animo, hermanos, que consideren esto como nuestro deber como iglesia. Ahora, mientras meditaba en esto, ¿qué es lo más importante que yo le transmitiría a mi hija? Damos gloria a Dios, hermanos, porque aunque uno puede pensar y tratar de razonar muchas cosas y pensar muchas cosas, damos gracias al Señor que no nos dejó meramente a nuestras ideas, nuestras experiencias, nuestros razonamientos, sino que Él nos dejó su palabra, ¿verdad? Nos dejó la palabra donde ella nos dice qué es lo más importante que les debemos transmitir a las niñas, a las hijas y realmente a cualquier mujer cristiana. ¿Qué es lo más importante que podemos aprender? Y hermanos, el día de hoy quiero decirles dos cosas y exhortar a mis hermanos, a Jaime y a Sofía, y de igual forma, como lo digo, lo aplico yo a mi propia vida y les animo a ustedes a considerar. Así que dos cosas que debemos transmitir a nuestras hijas, dos cosas que debemos transmitir a nuestras hijas. En primer lugar, debemos transmitirles el Evangelio. Y esto suena bastante sencillo, pero vamos a elaborarlo. Debemos transmitirles el Evangelio. Y en segundo lugar, debemos transmitirles particularmente una piedad femenina. Es nuestro deber transmitirles el Evangelio y es nuestro deber transmitirles una piedad femenina. Vamos a ver el primer punto, hermanos, transmitirles el Evangelio. Y si van a Primera de Pedro capítulo 1, unos capítulos antes, Pedro presenta el Evangelio, la esperanza que los cristianos hemos sido llamados. Y hermanos, esto es importante siempre recordar, porque antes de poder vivir y aplicar lo práctico para nuestras vidas como cristianos, es importante recordar el Evangelio, y los autores de la Biblia siempre lo plantean así: el Evangelio y después la vida práctica. Y así que vean en 1 Pedro 1, versículo 14, cómo Pedro los exhorta a vivir de una forma santa a luz del Evangelio. Vean en 1 Pedro 1, 14, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Escuchen, versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres,
no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Así que, hermanos, una vez más, antes de considerar lo que es cultivar una piedad femenina y transmitirles esto a nuestras hijas, debemos transmitirles el Evangelio. Y aquí Pedro nos dice que como hijos de Dios, que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres. Cuando ellos, si ellos no eran creyentes y nosotros nacimos en esta circunstancia sin conocer a Cristo, nosotros recibimos esta herencia de vivir vanamente, en ignorancia, como paganos, incrédulos. Bueno, Pedro dice que ahora somos adoptados hijos de Dios, fuimos comprados por la sangre de Cristo y no fuimos comprados con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha. Fuimos comprados. Y hermanos, mientras pensamos en esto, en transmitirle la fe a nuestras hijas, es importante recordarles que nosotros fuimos comprados por un precio de sangre, que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir y que porque Cristo nos reconcilió con nuestro Padre y ahora somos adoptados hijos de Dios, ahora caminamos en santidad, temiendo a Él, a su nombre. Pero de nuevo es importante recordarles y transmitirles a nuestras hijas que ellas también tienen que ser reconciliadas por Cristo. Pero ahora, nacidas bajo un hogar cristiano, ellas van a tener la bendición de poder ver el Evangelio en las vidas de sus padres y transmitidas por los padres. Ahora, mis hermanos, tú les puedes dar una herencia mayor a la que tus padres te dieron cuando vivían en su mala manera de vivir. Ahora tú, hermano, hermana, le podrán transmitir la fe, la vida cristiana. Y hermanos, esto lo van a tener que hacer desde su niñez. Le van a tener que cantar himnos, le van a cantar salmos, la van a instruir en las escrituras, tal como la madre y la abuela de Timoteo. Y así le transmitieron la fe a Timoteo. Y ustedes van a tener diferentes circunstancias, diferentes momentos en los que van a poder hacerlo. Y yo creo que ya lo saben, son padres de 2 otros niños. Y esto espero que sea como un repaso, pero no nos olvidemos de transmitir el Evangelio a nuestros hijos. Poder explicarles la gravedad del pecado, la ley de Dios y cómo la ley de Dios es buena y en obedecerla hay gran bendición. Y hermanos, también esto es importante, transmitirles el Evangelio, porque no queremos crear meramente personas religiosas o personas morales, sino queremos transmitir el Evangelio que transforma el corazón. Y esto es lo único por medio de explicarles quién es Cristo, quién es Él, la obra que Él hizo en la cruz, la obra que Él hizo en la cruz y la sangre derramada para el perdón de los pecados. Eso es lo que transforma nuestras vidas, nuestro corazón, nuestros afectos, y así entonces pueden vivir entonces temiendo a Dios, pero esa luz de entender el gran amor de Dios. Ahora, otra forma que también he meditado en la que podemos transmitir la fe es cuando los educamos en la fe. Y cuando me refiero a la educación, hablo de no solamente de la iglesia o de los devocionales familiares, pero también la educación en la fe en todos los aspectos. En una escuela cristiana, en el homeschooling que ustedes, mis hermanos, ya hacen. Y esto véanlo como parte de transmitir la fe. Vean esto también como un acto de adoración y un acto de transmitir la fe a nuestras hijas.
y hijos. Moldearlos y criarlos en una cosmovisión cristiana, entendiendo todas las cosas por medio de los lentes del Evangelio. Y hermanos, esto es de nuevo de suma importancia, particularmente cuando pensamos en nuestras hijas, porque una tendencia que puede haber es que podemos pensar, bueno, la mujer está a su lugar en la casa, por lo tanto la educación en otras áreas puede ser no muy importante. Y tenemos que guardarnos en contra de este tipo de pensamientos. Todo lo contrario, debemos criar hijas en la fe, transmitirles el Evangelio, transmitirles todas las áreas de la fe, cómo pensar acerca de todas las cosas, matemáticas, historias, ciencias, en la fe, y animarlas a que se preparen para que ellas puedan un día ser mujeres educadas, mujeres que saben pensar, mujeres sabias en todos los asuntos de la vida. ¿Se dan cuenta qué tan importante es la educación? Y particularmente para las hijas. Escuchen, ustedes van a criar una futura madre y ustedes van a criar una futura esposa que va a ayudar a un esposo, que va a ayudar a un esposo. Tú quieres que ella pueda ayudarlo de una forma suprema para la gloria de Cristo. Tú quieres que tus nietos sean educados por una madre que sabe el Evangelio, que sabe pensar en todas las áreas de la vida, una mujer sabia y virtuosa. No solamente, como dicen en el mundo, una cara bonita, ¿verdad? No, una mujer sabia en la fe, educada en el Evangelio. Y hermanos, esto es de gran importancia. Debemos transmitir el Evangelio en todas las áreas, desde la fe que regenera, el perdón de pecados, y educarlos en todas las áreas. Este es nuestro deber, hermanos. Este es nuestro deber como padres, pero también es nuestro deber como iglesia asegurarnos que cada uno de nosotros estemos exhortándonos, animándonos a la fe, a la piedad y a criar a nuestros hijos de esta forma. Es nuestro deber y nuestro compromiso los unos con los otros. Ahora, en segundo lugar, hermanos, debemos transmitir no solamente la fe, pero debemos transmitir una piedad femenina, una piedad femenina. Todo lo que hablamos, una vez más, es la raíz, es el fundamento para una piedad femenina. Sin el Evangelio, como ya lo dije, todo lo demás es meramente intelectualismo, es moralismo, es muchas cosas que no agradan a Dios necesariamente. No, el Evangelio es la base para que después crear y fomentar una piedad femenina. Y es su deber, hermanos, es su deber como padres transmitir esto. Y vean, regresen a 1 Pedro 3, versículo 3. Y aquí el texto está hablando a las esposas particularmente, pero creo que vemos principios que debemos transmitir a nuestras hijas. Debemos transmitir a nuestras hijas. ¿Qué es el fundamento de la piedad femenina? 1 Pedro 3, versículo 3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Hermanos, nosotros debemos fomentar esto en nuestras hijas. Y entre más yo lo medito, considerando a mi propia hija, más me convenzo que es lo que, en lo práctico, aparte del Evangelio en cuanto a doctrina, educación, esto es lo práctico de cómo se va a ver el Evangelio transformado en una niña, en una mujer, cómo se va a ver externamente. Porque podemos hablar de la piedad o evangelio, todo en teoría, pero así en una mujer cristiana, en una niña cristiana, va a ser expresada.
Y aquí vemos este principio. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Y Pedro, hermanos, aquí nos dice lo que verdaderamente importa en la mujer cristiana y lo que ustedes como padres deben transmitir a sus hijas o a su hija. Debemos transmitirles que lo más importante delante del Señor no es la apariencia física o la expresión física, los lujos físicos y externos, sino lo que es agradable delante de Dios es un corazón adornado con un espíritu afable y apacible. Pedro dice que el atavío, que lo que llama la atención de una niña, de una mujer cristiana, no debe ser lo externo, sino el interno. Y así, hermanos, debemos transmitir a nuestras hijas. Esto es importante. Y noten cómo dice, una vez más, dice que deben de vestirse, adornar su vida en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. ¿Qué significa esto? Es decir, que deben adornar su vida. La belleza de la mujer está en un espíritu, en un carácter tierno, en un carácter humilde, en un carácter tranquilo, en un carácter callado. Un espíritu, un carácter es afable y apacible. Dice un comentarista que esto es en contraste del carácter ruidoso y ambicioso de las mujeres mundanas. Y esto lo vemos en el mundo, ¿no es así? En nuestra cultura, la realidad de la mujer mundana y de las niñas, ahora tristemente se ve hasta en las niñas, un carácter ruidoso, escandaloso, y no me estoy refiriendo al carácter de una niña en particular pequeña, que puede correr y divertirse, pero a lo que me refiero es un carácter que cada vez más refleja lo externo meramente. Lo externo, ambiciones mundanas y carnales. Y así, hermanos, no debe ser para con nuestras hijas. Nosotros debemos instruirlas en la piedad femenina. Que no sean las joyas, adornos ostentosos, sino el corazón. Un corazón y un carácter humilde, tierno y tranquilo delante de Dios. Ahora, es importante ver esto, hermanos. Quiero llamar su atención a cómo Pedro da el contraste que las joyas o lo externo refleja algo interno. Vean el paralelo en 1 de Timoteo 2:9. 1 de Timoteo 2:9. ¿Cómo se ve externamente refleja algo interno? 1 Timoteo 2:9. Este es Pablo hablando. Dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni con oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿Se dan cuenta? Pablo dice que las mujeres se deben vestir no solamente como dice Pedro, con un espíritu afable y apacible. Pedro se enfoca en el corazón, pero Pablo dice que también ese corazón, ese carácter apacible, Pablo dice, se refleja en un atavío externo de ropa decorosa, con pudor y modestia. La mujer se debe vestir, como dice Pablo aquí, y debemos instruir a nuestras hijas en esta piedad femenina. Literalmente significa que se deben vestir con decoro. La idea es en orden, con orden, de una forma ordenada.
Pudor, es decir, que se deben cubrir y proteger. Y modestia, es decir, con cordura y dominio propio. No de acuerdo a la emoción o a los sentimientos, sino que se deben vestir con cordura, con modestia, con dominio propio. Y de nuevo aquí vemos este paralelo como Pedro y Pablo nos dicen que el espíritu afable y apacible entonces se refleja en lo externo. Se refleja en lo externo, como dice Pablo, en un atavío decoroso, con pudor y modestia. Y Pablo dice, y lo que llama la atención en esta mujer, en esta niña cristiana, son las buenas obras. Son su corazón afable y apacible delante de Dios. Hermanos, debemos transmitir a nuestras hijas la piedad femenina. Y todo esto, hermanos, debe ser en el temor de Dios. ¿Recuerdan cómo comenzamos leyendo en Pedro? Que debemos caminar en santidad delante de Dios, porque hemos sido comprados por su sangre. Hermano, es tu trabajo, hermanos, es su trabajo y particularmente el de mi hermano, cuidar a su hija, proteger a su hija, guardarla santa y pura para el Señor. Es tu trabajo, hermano, enseñarle, instruirla en el Evangelio y la piedad. Y hermana, es tu trabajo modelar esa piedad a tu hija. Es tu trabajo modelar ese corazón tierno, humilde y apacible. Y que se refleja en una vida de buenas obras y modestia y pudor. Hermanos, esta es nuestra tarea como padres. Este es nuestro deber a las hijas de la iglesia que el Señor nos ha dado. Vean el daño que el mundo ha hecho a las hijas de la iglesia y del mundo, donde el padre no le importa, donde la madre es sensual y entonces la hija crece sin la figura de un padre y con una madre sensual, mundana. Y estas niñas, desde muy temprano, entonces son moldeadas de acuerdo al mundo, desprotegidas, expuestas al diablo y a cualquier hombre mundano. No, hermanos, es nuestro trabajo como padres y como iglesia cuidar a las hijas que el Señor nos ha dado. Hermanos, espero que podamos transmitir esto, el Evangelio, a nuestras hijas y podamos transmitir una piedad femenina a nuestras hijas. Que el Señor nos ayude y que lo podamos hacer para su gloria y para su nombre. Vamos a orar.